Bueno, comenzamos la ronda de preguntas. Yo tenía una duda en el ejercicio 36 de la sección 4.9. A ver. Lo que hay que hacer es dibujar el campo direccional, ¿no? El ejercicio 36 Sí, dice... dice usa un campo direccional para dibujar la antiderivada. No sabía si hay que buscar uno o lo inventamos nosotros, cómo sería. y, ¿Puede compartir pantalla, profe? sí. Bien. Entonces, yo lo que tengo que hacer acá es... Tengo esta función, ¿no? F de x igual a x tangente de x. Ahí me dicen que tengo que estar... El x tiene que variar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Y a mí me piden buscar la antiderivada de esta función, la antiderivada de esta función, usando campos direccionales o campo de direcciones. ¿Cómo se construye un campo de direcciones? ¿Por ese lado viene la pregunta? Sí, por ahí. Porque en realidad yo no puedo usar cualquier campo de direcciones para construir la antiderivada de f chica, sino una que esté asociada a esta función. Entonces la pregunta es cómo se calcula o cómo se dibuja un campo de direcciones. Esta función es la derivada de alguien. ¿Está? Entonces, como yo tengo que calcular la antiderivada, esta f grande, eso quiere decir de que esto representa la derivada de esta f grande. ¿Y qué información nos da la derivada de una función? La pendiente de la recta tangente al gráfico. Perfectamente, ¿no? Siempre nos da la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función. Muy bien. Cada vez que yo pienso en derivada, estoy pensando en una recta tangente. Y entonces el campo de direcciones va a ser un conjunto de recta tangentes. F de x igual a x por tangente de x. ¿Cuánto da f de 0? Acá. Cero no daría. 0, ¿no? Porque es f de 0 es 0 por tangente de 0. ¿Está bien? Entonces, fíjense que cuando x es igual a 0, yo estoy sobre el eje y. ¿Está bien? Y entonces, en x igual a 0, como esto vale 0, lo que está diciendo es, independientemente del lugar donde el gráfico de esta función f grande corte al eje y, la pendiente de la recta tangente al gráfico de esa función, ¿cuánto vale? ¿Cero? Es 0, ¿no? La pendiente de la recta tangente al gráfico de esta función vale 0. Entonces, independientemente por dónde pase el gráfico de f grande, la pendiente de la recta tangente aquí es 0. Entonces, lo que hago, para todos los valores de i que yo me puedo imaginar, ¿está bien? Yo sé que la recta tangente es horizontal. Está bien, yo no sé por dónde va a pasar el gráfico de la función f grande. Pero yo sé que cuando el gráfico de la función f grande intersecta el eje y, lo tiene que hacer con pendiente 0. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Bien, supónganse que ahora yo tomo, les pregunto,
cuánto vale f de pi sobre 4. Pero va a No. ser pi sobre 4 por tangente de pi sobre 4, ¿no? ¿Por qué? Ah, sí, sí, sí. O sea, pues lo único que tengo que hacer es reemplazar x acá, ¿no? ¿Y cuánto es pi sobre 4 por tangente de pi sobre 4? ¿Cuánto es la tangente de pi sobre 4? A ver. Si yo tomo el círculo unitario, un ángulo igual a pi corresponde al ángulo de 180. Un ángulo que mide 2 pi radianes corresponde a un ángulo de 360. Un ángulo de pi sobre 2 va a corresponder a un ángulo de 90 grados. Y entonces un ángulo de pi sobre 4 corresponde a un ángulo de 45 grados. 45 grados. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale la tangente de 45 grados? Exactamente, vale 1. Entonces, ¿cuánto vale f de pi sobre 4 acá? 1. No, lo que vale 1 es esto, ¿no? Ah, claro. Entonces, ¿cuánto valdría f de pi sobre 4? Pi sobre 4. Como habían dicho anteriormente, pi sobre 4. Lo que pasa es que tengan cuidado, chicos, cuando trabajen con funciones trigonométricas, acuérdense de setar bien las unidades del ángulo que están usando. El ángulo pi sobre 4 está puesto en radianes, entonces eso lo tienen que usar en la calculadora, cambiar del cuadradito D, que es en grados, al cuadradito R, que es en radianes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando x es pi sobre 4, la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función esta f grande va a ser pi sobre 4. ¿Que cuánto vale pi sobre 4? 0,78. 0,70 y pico, ¿no? Sí. Es 0,78. Ujú. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo, independientemente del valor de i por donde cruce el gráfico de la función f, para el valor pi sobre 4, la pendiente de la recta tangente al gráfico de f tiene que ser igual a 0,7853. En otras palabras, si el gráfico de la función f cruza por este punto, la pendiente de la recta tangente tiene que ser 0,78. Si el gráfico de la función f grande pasa por este punto ahora, el pi sobre 4 y lo que sea, la pendiente de la recta tangente tiene que ser 0,78. Si pasa por acá va a ser 0,78, 0,78. ¿Se entiende esto? No. Digo, ¿Podríamos explicar? porque a ver, ¿qué es lo que da f? F chiquita, esta f de acá, es la derivada de esta f grande. Pues yo tengo que calcular la antiderivada. ¿Está bien? Entonces, ahora bien, ¿qué información nos da la derivada de una función? La pendiente de la recta tangente al gráfico de la función. Pero yo no sé qué forma tiene el gráfico de la función. Yo lo único que sé, cuánto vale la pendiente de la recta tangente para diferentes valores de x. ¿Está bien? Entonces, yo digo, bueno, si yo estoy parado en pi sobre 4, la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en el punto pi sobre 4, f grande de pi sobre 4, tiene que ser 0,7853. ¿Está bien? Lo que pasa es que yo sé exactamente cuál es el valor de f de pi sobre 4, de f grande de pi sobre 4. ¿Yo lo conozco a priori? No. No lo conozco. Pero yo sé que en x igual a pi sobre 4, la pendiente de la recta tangente tiene que ser 0,7853. Tiene que tener esta inclinación. Independientemente por qué altura
ser la función f. Entonces, si yo quisiera dibujar el gráfico de f grande, yo sé que para x igual a 0, la función tiene que hacer esto. ¿Está bien? Porque en 0, la pendiente de la recta tangente es 0. Y yo sé que en x igual a pi sobre 4, que es 0, que pi sobre 4 es 0,7853, ¿está bien? La pendiente de la recta tangente es esta, entonces la función tiene que hacer esto. Entonces, de alguna manera, ¿está bien? Una vez que yo decido elegir una condición inicial, yo lo que voy a tener van a ser todas funciones que van a tener esta forma. Recuerden que yo lo que quiero es que con este campo de direcciones construirme la antiderivada de esta f chica. Definición, si f grande es la antiderivada de f chica, entonces yo sé que si yo derivo f grande, eso me da f chica. ¿Está bien? Sí, profe. Ahora, Sí, o sea, Sí, profe. ese es el punto. Entonces, si yo quiero ahora, volvamos otra vez a si ahora yo quiero la antiderivada de f chiquita, ¿no? Si yo quiero la f grande que en 0 vale 0, ¿qué tengo que hacer? Simplemente hacer pasar el gráfico de la f grande por el 0, 0 acá. Entonces la función va a ser esto y después va a ser esto. ¿Está bien? Si yo pido que la f en 0 valga 0,5, entonces voy a venir para acá. ¿Se entiende? ¿No podría volver a explicar? Y lo que pasa que, a ver, ¿qué es lo que nos da el campo de direcciones? Nos da... Se está refiriendo a lo de Y y X, ¿no? Exacto. O sea, en eso. Exacto. Yo Por lo que si no se tengo... entiende. O sea, lo que tengo acá, chicos, son cachitos de rectas tangentes que van a representar la f chiquita. ¿Está bien? Entonces, ¿yo qué es lo que sé? Yo sé que f grande tiene que ser la antiderivada. ¿Eso qué implica? Que f grande derivada me da f. Que f grande derivada me da f. Entonces, si estas son todas rectas tangentes, pequeñas rectas tangentes de f, cuando yo quiera esbozar el gráfico de f grande, este gráfico no le queda otra que seguir las pendientes de estas pequeñas rectas tangentes. La f no puede hacer esto. ¿Se entiende eso? La f grande no puede hacer eso, no puede tener ese gráfico. ¿Por qué? Porque si yo me fijo, por ejemplo, acá, en este punto de acá, fíjense que la pendiente al gráfico de la función f, la rosada, es esta. ¿Está bien? Sin embargo, el campo de direcciones me dice que no, que la pendiente tiene que estar así, tiene que ser así. ¿Estamos? Entonces, vuelvo a insistir con esto. ¿Está bien? El campo de direcciones lo que me está, de alguna manera, indicando es la forma global que va a tener el gráfico de f grande. Y entonces la condición
la condición f de 0 igual a 0, también como este eje de acá es el eje X y este eje de acá es el eje Y, f de 0 igual a 0 es este punto de acá. Entonces yo sé que la antiderivada de f chiquita tiene que pasar por el 0, 0. Entonces si yo la tengo que hacer pasar por el 0, 0, la única que le queda a la f grande es hacer esto. Lo único que le queda. No puede hacer otra cosa. Ahora sí, el gráfico, la función f grande, esta, tiene que pasar por este punto, entonces el gráfico va a ser este. No va a ser este. ¿Está? ¿Qué significa este f de 0 igual a 0? Sí. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, Sí. para resumir, ¿cómo construimos los campos de direcciones? GeoGebra. Y también haciendo lo de la derivada de la O sea, función que nos den. nosotros en realidad para construir el campo de direcciones tenemos que hacer toda la cuenta que hicimos acá. ¿Está bien? Eso es. Esto lo podemos hacer a mano. ¿Es necesario hacerlo a mano? Bueno, una vez, 2 veces, pero después ya no. Después podemos usar GeoGebra. ¿Está bien? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a construir el campo de direcciones de f de x igual a x cuadrado más 1. Sí, x cuadrado más 1. ¿Está bien? Construyamos ese campo de direcciones. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto vale f de 0? 0. En este caso, f de 0, ¿cuánto vale? 1. Vale 1, ¿no? Mano. ¿Está bien? Lo estamos haciendo a mano. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Entonces, fíjense ahora. Esto que está diciendo, que si yo, para el valor x igual a 0, ¿está bien? Por donde quiera que pase el gráfico de la antiderivada de f chiquita, la pendiente de la recta tangente tiene que ser 1. Entonces, ¿uno que viene? Viene acá y dibuja todos pequeños segmentos a lo largo del eje Y. ¿Está bien? De pendiente 1. ¿Se ve eso? Sí. ¿Está? Entonces, hagamos. ¿Cuánto vale f de 1? 2. 2. Entonces ahora, si yo me paro en x igual a 1, por donde quiera que pase el gráfico de la función f grande acá, la pendiente de la recta tangente tiene que ser... ¿Cuánto tiene que ser la pendiente de la recta tangente acá? 2. Siempre, Dos. por donde sea que tenga que pasar el gráfico de f. Entonces acá la pendiente va a ser un poco más empinada que esta. Y va a ser una cosa así. ¿Se ve? Sí. Fíjense que si ahora hacemos, por ejemplo, para menos 1, ¿está bien? ¿Cuánto vale f de menos 1? 0. F de menos 1 vale, ¿cuánto vale? 0.
¿Vale 0 1. o 1? Ah, no. Vale 1, ¿no? Perfecto. ¿Está bien? Entonces, f de 1, ¿cuánto? F de menos 1, digo, ¿cuánto es que vale? 1. F de menos 1, ¿cuánto vale f chiquita de menos 1? No, también 2. Vale también 2. Exactamente, vale también 2. ¿Está bien? Entonces, sobre esta recta, la x igual a menos 1, A mí. las pendientes también tienen que tener, todas las rectas tangentes van a tener que tener pendiente 2. O sea que van a ser así. ¿Está bien? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos y dibujamos, construimos en GeoGebra el campo de direcciones, ¿no? Entonces ahora vamos a construir el campo de direcciones. Era x cuadrado más 1, ¿no? Este es el campo de direcciones. ¿Está bien? Entonces fíjense que esto básicamente, a ver cómo lo quiero, quiero ver los ejes. Aquí estamos, vista gráfica. Quiero tener, sí, menos 1 y 1. Y acá le vamos a poner menos 1 y 1. Ahí. ¿Está bien? Entonces lo que tengo es justamente este campo de direcciones. Ahora la pregunta es, ya tenemos dibujado el campo de direcciones. ¿Sí? Y ese campo de direcciones nosotros lo queremos usar para calcular o para esbozar el gráfico de la antiderivada de f. Pero a ver, ¿cuánto vale la antiderivada de f? ¿Cuál es la fórmula para la antiderivada de f? Vamos a poner acá, ustedes me dicen ahora cuál es la antiderivada de esta función. X cubo sobre 3 más 1x más c. X cubo sobre 3 más x más constante, ¿no? Porque acá es la antiderivada de la suma, es la suma de las antiderivadas. Después la antiderivada de una potencia. También lo poníamos así, ¿está bien? La antiderivada de 1 es x, ¿por qué? Porque si yo derivo x me da 1. ¿Está bien? Entonces, ahora nosotros sabemos que la antiderivada de f chiquita, f grande, es x al cubo sobre 3 más x más constante. Bueno, acá, una vez que dibujamos el campo de direcciones en GeoGebra, correspondiente a la función x cuadrado más 1, vemos dibujado el campo de direcciones y después superpuesto el gráfico de la antiderivada de f, que como ven sigue las direcciones de las pendientes. Acá observamos ahora el campo de direcciones asociados a f chica de x igual a x cuadrado menos 1 y la correspondiente antiderivada. Y de nuevo ven cómo el gráfico de la antiderivada de x cuadrado menos 1 respeta o sigue
las pendientes de las rectas tangentes. ¿Ven ahí? Ahí tienen parte de Europa, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y demás. ¿Ven todas estas líneas de ahí? Esas son pendientes de rectas tangentes y lo que nos da es una idea, ¿está bien?, del flujo. Entonces, si yo quisiera viajar siguiendo el viento, si yo quiero seguir el viento, entonces lo que tengo que hacer es, si empiezo acá, el viento me va a llevar acá. Si yo estoy de este lado, voy a hacer esto. ¿Se entiende? ¿Está? Esa aplicación, digamos, estos campos de direcciones son mucho más, más comunes y se usan mucho más de lo que uno cree. La manera de construir estos mapas de direcciones es de esta manera. ¿Está bien? Y una vez que eso lo que me permite es ver el dibujo completo. ¿Está bien? Entonces yo por acá vengo así. Después si yo hago esto, vengo para acá. ¿Está bien? Entonces todas esas trayectorias que yo dibujé a mano alzada ahí en rojo, serían trayectorias que están siguiendo el viento. ¿Está? Entonces la manera de representar eso matemáticamente, es a través de los campos de direcciones. Espero que sigan cuidándose, que sigan estudiando y que me sigan haciendo estas preguntas espectaculares. Y bueno, seguimos en contacto, chicos. Cuídense. Bien, profe. Bueno, cualquier cosa Chao. seguimos por Cuídense, correo o por profe. WhatsApp. Chao, gracias por las preguntas. Ok. Chau, chau.